una necrosis, o es en el peor de los casos que pueda haber lo que hemos visto la anterior semana, que era una luna. Entonces, esto va dirigido para todos. ¿Ya? Hoy vamos a ver lo que es una forma patológica, pero en forma muy resumida, porque esto ya lo deberían saber, pero teniendo los antecedentes del anterior docente, que era Alex, pues tengo bien entendido que les hizo disertar y que no les explicó toda esa parte que tendría que haberles explicado en cuarto año. Entonces, es por eso que estábamos haciendo esta retroalimentación. Obviamente va a ser parte de su parcial esta retroalimentación, así que por favor tomen en cuenta, ¿vale? Vamos a empezar entonces, para empezar con el diagnóstico periodontal, nos vamos a abocar a lo que es la periodontitis, ¿ya? La periodontitis como tal tiene estos diagnósticos, bueno, estos criterios de diagnóstico, que son 4. Para empezar, la severidad, después le sigue lo que es la complejidad de manejo, la extensión, distribución y el grado de progresión. Dentro de la severidad vamos a ver el NIC y el PIC. ¿Qué es el NIC? El NIC es lo normal, ¿no? Y el PIC ya es la alteración. Entonces, ¿qué nos dice el NIC? El nivel de inserción clínica, lo que nosotros tomamos en cuenta para llenar el periodontograma. Y el PIC ya es la pérdida de inserción clínica. Entonces, ahí ya me está dando a entender que dentro de esta patología, pues ya hay una pérdida de tejido de sostén. Puede ser de 1, de 2, de 3 milímetros, ya de acuerdo a eso voy a determinar mi estadía, ¿vale? Como dice ahí mismo, una pérdida ósea radiográfica, es por eso que cuando veamos periodontitis y cuando veamos presencias de bolsas, vamos a tener y vamos a estar en la necesidad de tomar radiografía, ¿ya? En algunos casos tal vez ustedes piensen, es muy molestoso, muy fastidioso este docente para pedirme una radiografía si ni siquiera es endodoncia, ni siquiera es operatoria. No es por ese hecho, sino que tenemos que observar la pérdida de inserción que tiene esta pieza dentaria y si corre o no riesgo de perderla, ¿ya? Y automáticamente lo que entra la pérdida de piezas dentarias, ¿ya? Esa es la severidad que nosotros vamos a tener en cuenta. Después, dentro de la complejidad de manejo, cada uno es consciente hasta dónde llegan sus límites, ¿no? O hasta dónde puede dar su conocimiento. Si tiene un conocimiento muy bajo, muy limitado, entonces yo creo que no tendrían que hacerse cargo, por ejemplo, de una gingivoplastía, de una gingivectomía, o de un injerto gingival, o de un injerto óseo que se pueda realizar, si sus conocimientos son muy limitados. Pero si tienen un buen conocimiento, un conocimiento sólido de lo que es, como les digo, lo que es normal, lo que es patológico, entonces pueden manejar estos casos. Y como dice ahí, ¿no? Un odontólogo general y un odontólogo especialista. Si el caso, ustedes ven que ese caso sobrepasa lo que es su conocimiento o sus habilidades incluso, entonces es preferible que lo deriven y lo pasen a un especialista. Pero si ven que tienen todavía la capacidad de solucionar ese caso y brindarle una mejor salud a ese paciente, pues tampoco tengan de miedo, ¿no? Porque no todos hemos nacido especialistas y eso desde ya les digo, porque algunos se jactan por ser especialistas al momento de realizar tratamientos, pero especialidad que ha sido pagada. Mientras que, a ver si ustedes se ponen a ver la historia, pues un especialista antes, pues no era un especialista, solamente era una persona que investigaba bastante y que en sus mismos pacientes pues hacía esas investigaciones. Ese era un especialista. No era el que hacía o pagaba por 3 años de más estudios y decía soy especialista sin saber cómo ha hecho esa especialidad. Entonces eso es muy diferente, como les digo, por eso es que no tengan nunca una educación limitada. Siempre que puedan leer un artículo, siempre que puedan leer incluso un pequeño artículo, resumen en el Face, háganlo, porque hay buenas páginas de odontología, háganlo, porque automáticamente su conocimiento va a ir creciendo, va a ir aumentando, va a ir ampliando e incluso les va a dar la mítica de querer experimentar con sus pacientes, ¿ya? Es obviamente bajo criterio y bajo conocimiento también de su paciente. Cabe recalcar, cuando estén haciendo averías, no. Pueden experimentar, pero pueden decirle al paciente, no, mire señora, hay este tratamiento, si desea lo podemos hacer, y si usted aprueba, pues aquí está el consentimiento, usted me autoriza para que procedamos. Y usted le explicará. Entonces ahí entra lo que es la complejidad de manejo, ¿ya? Según el conocimiento. Vamos a la extensión y distribución. Otra cosa de la complejidad de manejo. Una cosa es que yo sepa todo, ¿no?
en teoría, yo sepa todo, absolutamente todo de memoria, pero no puedo aplicarlo o me cueste aplicarlo. Hay algunas personas que se aprenden de memoria, todito, si no el párrafo, de memoria lo cantan, para el examen, solamente para el examen. Pero llegado el momento de tratar o de solucionar el problema del paciente, se los olvida como si hubiera pasado, qué sé yo, un rayo láser y les hubiera borrado totalmente la mente. Entonces, es ahí también donde entra la complejidad de manejo. Si ustedes tienen un conocimiento sólido y a ese conocimiento sólido adoptan lo que es la habilidad motora, les va a ir muy bien. Pero si solamente aprenden para el manejo, para solucionar su examen y se olvidan saliendo del examen, lo siento mucho, pero ahí cuando vean pacientes muy complicados o cosas que hayan entrado tal vez en su examen y hayan dicho, pucha, esto justo me preguntó el docente, pues no se van a dar cuenta de que era importante que aprendan y no solamente memoricen, ¿ya? Ahí entra la complejidad. Vamos a la extensión distribución. La extensión distribución obviamente la conocen, es localizada cuando y es generalizada cuando, eso ya les he explicado, ya no tengo por qué explicarles esa parte, ya les he explicado. Y el grado de progresión, ¿no? Que es A, B, C, que lo vamos a ir repasando. Entonces, para ir estudiando un poquito más la pérdida periodontal, como les dije, tenemos que saber lo que es sano. Lo que es sano. De lo sano ya va a pasar a algo patológico, que es la primera inflamación de lo que es el tejido el tejido circundante, ¿no? De la pieza dentaria, que en este caso sería la encía. Posteriormente ya vamos a ir a una progresión de pérdida de tejido de sostén, en este caso de tejido óseo y también de tejido gingival. Juntos. En algunos casos, doctor, ¿se podría dar la pérdida ósea y no la gingival? Sí, se puede producir, efectivamente. Cuando existen bolsas periodontales de aproximadamente 5 o 6 milímetros y no se las trata, podemos ver si una encía inflamada, que está con un cambio de coloración a rojo vinoso por la vascularidad, que está con un cambio en su volumen, aumentado de volumen, pero esta encía, cuando yo introduzco mi sonda, pues esta encía se mueve, como si nada lo sosteniera. Y justamente hay solamente pérdida ósea gracias a esa bendita bolsa que está ahí. Y esa bolsa va a seguir produciendo la pérdida solamente del tejido óseo. ¿Y por qué no del tejido gingival? Porque tal vez el paciente se ha dado cuenta que está con una gingivitis y ha empezado solamente de la limpieza de los dientes, ha mejorado su limpieza dental, pero no así se ha tratado esa bolsa, nunca se ha tratado esa bolsa. Entonces, esa bolsa va a seguir avanzando y va a seguir destruyendo hasta el momento de que ya no haya tejido de sostén en este caso, y pues la pieza se empieza a mover y el paciente diga, ¿por qué se está moviendo mi diente si yo siempre me cepillo? Obviamente ha mejorado su higiene, si bien no ha dado solución a su problema, pero ha mejorado su higiene. Se siente más limpio, se siente mejor con el mismo, pero al final de cuentas la enfermedad sigue y va a seguir produciendo destrucción. Y ahí es donde ya vemos, ¿no? Estas tres características, la periodontitis inicial, la moderada y la severa, que estas también, pues, van a ser parte de lo que son los estadios, ¿ya? Para empezar, para que yo pueda determinar cuándo hay pérdida de inserción clínica, el PIC, entonces tengo que conocer esto, ¿no? Tanto les vengo molestando con esto que les voy a seguir molestando, que es el periodontograma. Línea roja es lo que es el margen gingival, línea roja. 2, esta línea punteada es el límite amelocementario. Si yo no conozco este límite amelocementario, nunca voy a poder determinar mi margen gingival. Por más que haya en signo negativo o en signo positivo, yo no voy a poder determinar. Pero si yo conozco bien cómo delimitar este límite, entonces automáticamente yo voy a poder determinar a cuántos milímetros está mi encía o mi margen gingival.
Y recuerden que a partir de ese margen gingival, yo voy a determinar lo que es la profundidad del sondaje y por último mi línea mucogingival, ¿ya? Entonces, en este sentido, por ejemplo, aquí está marcando una bolsa. Recuerden que cada negrita es de 4 a 5. Ahorita esto lo vamos a ver un poquito más por profundidad. Entonces, hay una profundidad de 4 milímetros. Eso me indica que hay un inicio de una bolsa acá en vestibular. Entonces, yo ya tengo que hacer ese tratamiento de la bolsa. Aquí, si medimos, está entre 4 y 5 igual, lo propio. ¿Ya? Entonces, si yo conozco y sé cómo llenar este periodontograma, se me va a hacer la vida mucho más fácil. ¿Por qué? Porque automáticamente yo voy a poder determinar en base a eso, aquí están los números y se pueden dar, ¿ve? Justo les decía, una profundidad de 4. Entonces, ahí automáticamente yo sé cuál es patológico, cuál está normal y cuál es patológico, ¿ya? Con bolsas presentes, ¿ya? Y de ahí voy a determinar lo que es esto, mis enfermedades periodontales, lo que ya hemos visto una y otra vez, creo que hemos visto 2 veces. Esta es la tercera, creo. La tercera es la definitiva, como dicen, así que vamos a ver. Entonces, y aquí entra ya lo que es el NIC, nuevamente entra el NIC. ¿Y qué nos dice el NIC? Nivel de inserción clínica, ¿no? Pero aquí en los estadios ya entra el PIC, que es la pérdida de inserción clínica. Una pérdida de inserción clínica de 1 a 2 milímetros, estadio 1. Pérdida de 3 a 4, estadio 2. Pérdida mayor o igual a 5 milímetros, estadio 3. Y pérdida mayor a 5 milímetros, estadio 4. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre el estadio 3 y entre el estadio 4? Uno, la pérdida radiográfica, ¿ya? La pérdida radiográfica y la pérdida de... Esa es la diferencia, es lo que me va a decir a qué estadio pertenece. Si yo no tengo radiografía y no existe pérdidas dentarias, pues yo no voy a saber en ningún momento si pertenece al estadio 3 o al estadio 4, ¿ya? Tal vez el paciente justamente tiene una pérdida de inserción clínica de 5 milímetros, pero presenta pérdida dentaria igual a 4. Entonces yo no voy a ponerlo pues en estadio 4, voy a ponerlo en estadio 3. Pero ¿qué tal si mi paciente viene con una pérdida de inserción de 6 milímetros, pero sin pérdida dentaria? Entonces sí o sí yo me tengo que abocar a las radiografías, tengo que apoyar en ese examen clínico. ¿Para qué? Para que yo pueda determinar cuánto es la pérdida ósea, ¿ya? Pero doctor, al hacer la profundidad de sondaje no determinamos la pérdida ósea radiográfica. La pérdida ósea sí, pero en la radiografía te puede indicar otra cosa. Recuerda que cuando hay una bolsa periodontal, también puede existir debajo de esa bolsa una encía de regeneración. Entonces, un poco con más epitelio, que donde nosotros introduzcamos la sonda, justo choquemos en esa encía más epitelializada, ¿ya? Chocamos ahí y no estamos chocando justamente con hueso, el hueso está más abajo. El hueso está más abajo. Entonces es por eso que yo tengo que sacar pues la radiografía para determinar a qué estadio pertenece. Por eso se les va a exigir ante cada paciente con periodontitis un examen radiográfico para que ustedes puedan determinar a qué estadio pertenece. ¿Ok? Es por eso que algunas personas me están trayendo periodontitis en estadios 3 y 4. Y si yo les dije, y les soy claro a todos los que están ahorita presentes en la clase, les dije, si ustedes tienen la capacidad de rehabilitar a este paciente, yo incluso les voy a hacer valer como 2 historias clínicas. ¿Por qué? Porque es un arduo trabajo. Es un arduo trabajo. No solamente para el operador, que en este caso vienen a ser ustedes, sino también para el paciente. ¿Por qué? Porque va a pasar dolores, va a pasar, no va a poder comer ajís y aguas picantes, que lamentablemente en nuestra cultura estamos acostumbrados, y pues va a ser muy pesada ese tratamiento. Es por eso que yo les digo, si me rehabilitas este paciente con periodontitis, yo te hago valer el mismo puntaje que te estoy dando por
2 historias clínicas, ¿ya? Entonces, por si acaso, aquellas personas que no están trayendo periodontitis y son estadios 3 y 4, pues recuerden que les voy a hacer valer ese, ¿vale? La complejidad va a depende de la profundidad de sondaje, la pérdida vertical, de la pérdida ósea, lesiones de Furca ya vamos a ver presentes en la 3-4 y también defectos en la cresta dental y en este caso sobre todo pérdidas de la cresta dental. ¿Ya? En su extensión y distribución, lo que ya les dije, ¿no? Localizada cuándo y generalizada cuándo. Después, el grado nos va a indicar si hay una pérdida de inserción dentro de los 5 años, pero como yo les dije ese día, ¿quién tiene un paciente durante 5 años? Son raros los odontólogos que tienen un paciente por tanto tiempo y que el paciente va a seguir volviendo y va a seguir volviendo y va a seguir, no. Entonces, yo no voy a poder determinar esto. Yo no voy a poder determinar, pero puedo determinar esto, la pérdida ósea en relación a la edad. Y para esto pues, va a entrar lo que es la radiografía, ¿no? Por si acaso esto es en milímetros, 0,25 milímetros, de 0,25 a 1 milímetro y mayor a 1 milímetro, ¿no? Esto por si acaso entra en la pérdida según la edad. Según la edad, por ejemplo, si me dice que tiene 20 años y tiene una pérdida de 0,25, pero coquea o le gusta comer chicle o le gusta, qué sé yo, mascar tabaco, entonces va a tener una pérdida ósea de 0,25 por cada 5 años y es algo normal, algo fisiológico. Pero si ya me dice que por cada 2 años o cada 3 años está perdiendo 1 milímetro, entonces ya voy a encender pues mis focos y voy a decir, pues no está dentro de lo normal, perdón, no está dentro de lo normal, entonces ya es patológico, entonces corresponde al grado de, y si me dice que no estaba así hace 5 años y que ahora ha perdido así 1 milímetro, entonces automáticamente viene al grado C, ¿no? Aquí hay otros factores de evidencia indirecta, que es la presencia de biofilm, ¿no? La presencia de biofilm, la destrucción en relación al biofilm y la destrucción en mayor cantidad justamente en relación al biofilm, ¿no? Después, el fumar siempre es algo nocivo, no solamente para la encía, sino también para los dientes. Entonces recuerden siempre decirles a los pacientes que no fumen, ¿no? Y si fuman, pues que lo hagan muy limitadamente. Hay personas que pueden fumar una cajetilla al día, incluso más. Entonces que traten de evitar ese hábito tan pésimo que tiene la sociedad, ¿ya? Pero ahí también entra menos de 10 cigarrillos, mayor a 10 cigarrillos, eso, ¿ya? Y otros factores que son ya sistémicos, que es la diabetes, la glucemia normal con no diabetes, y esto es lo que es el azúcar en sangre. Estos ya son estudios que se tienen que realizar a través del hemograma, donde tienen que explicar que el azúcar, o en este caso la glicemia del paciente, tiene que estar menor a 7, o en su caso mayor al 7% en un paciente diabético. Recuerden que nuestro paciente que debemos cuidar sus encías es el diabético. ¿Ya? El diabético. ¿Por qué? Porque la encía va a ser un gran punto de entrada para cualquier infección que se le pueda presentar a este paciente. ¿Ok? Entonces, siempre que vengan y tengan un paciente y les diga, soy diabético, pues automáticamente ustedes tienen que tener 10 veces más cuidado que con un paciente nuevo. ¿Ya? Porque a este paciente de lo que sea le puede agarrar una infección. Y si no manejamos de la manera correcta, pues ese paciente en vez de pues, tener una solución, pues va a tener una pérdida de piezas dentarias, movilidad dentaria, pérdida ósea. Entonces, en vez de hacerle un bien, le vamos a hacer un mal. Siempre mucho cuidado con ese aspecto. Aquí vemos la clasificación de lo que es la periodontitis un poquito, ya con palabras tal vez un poquito más simples para ustedes, que es normal, inicial, moderado y severo, ¿no? Estadio 1, 2, 3, 4. Cabe recalcar que el estadio 1 no entra pues en el diente normal, entra en la periodontitis inicial.
La periodontitis en estadio 2 entra en la moderada y en estadio 3 entra ya 3 y 4 en lo que es severa, ya donde existe movimiento dental y ya saben en qué sentidos, ¿lo ven? En el 3, en lo que es anteroposterior o en vestíbulo lingual o vestíbulo palatino. Y en el estadio 4, en movimientos dentales, tanto en sentido anteroposterior como lateral, ¿no? De vestibular hacia bucal, o de, perdón, de vestibular hacia lingual o palatino y de mesial a distal. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a ir ya viendo casos clínicos donde se van a ir presentando periodontitis y agrandamientos gingivales, ¿no? Si se dan cuenta que hay un agrandamiento en esta parte, aquí hay una papila que está ya crecida y por ende aquí hay una pérdida de inserción. Y aquí igual, si retiro todo lo que es esta placa y este cálculo, pues también voy a ver que hay una pérdida de inserción. Incluso si se dan cuenta, lo que es el límite oclusal o el límite incisal, pues este ya está extruido, ya se encuentra extruido, ya se encuentra por fuera. Entonces significa que efectivamente esta pieza ya debe estar incluso con un grado de movilidad tal vez de ¿cuánto? Debe estar pues de 2 milímetros o tal vez de llegando al milímetro, ¿no? Y aquí sí o sí yo tengo que conocer lo que es el NIC, el nivel de iniciación clínica, y aquí lo voy a delimitar. Miren cómo se delimita en el cuello el NIC. Recuerden que este no es un canino, es una pieza 2-2, es un incisivo lateral. Pues yo determino el NIC, y aquí también el NIC va a estar por acá. Entonces ya hay una pérdida de iniciación. Hay mucho, pero antes que me pase esto, vamos a ver a nivel radiográfico, ¿no? Lo que son estas mismas piezas, ¿dónde está el tejido óseo? Miren, si se dan cuenta, aquí arriba está el tejido óseo, esto ya es parte de lo que es un poco de hueso que existe todavía tal vez en la parte vestibular, pero en las partes proximales ya no existe. Miren la pérdida ósea que tiene aquí, por ejemplo. Entonces es mayor. Pues yo si quiero delimitar, por ejemplo, en la radiografía del NIC, pues voy a delimitar a través de la cámara pulpar que tiene este diente. Y de acuerdo a eso voy a delimitar lo que es la pérdida ósea que tiene. Vamos a la siguiente imagen. Aquí, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿en qué estaría estaríamos presente? ¿Ante qué estaría estaríamos presente? Vamos, respondan. Entonces están durmiendo. Parece que todavía están de sueño. Por si acaso, persona... ¿eh? Por si acaso, persona que me venga sin diagnóstico, a partir de ahora no va a realizar tratamiento hasta que me dé el diagnóstico correcto. No me da el diagnóstico correcto, lo siento mucho, no va a iniciar su tratamiento. Y si es necesario recurrir a la radiografía, pues recurrirá a la radiografía. ¿Vale? Bueno, como solo yo estoy pasando clases, entonces yo solito no voy a responder. Doctor, estamos enfrente a un estadio 3 o a un estadio 4. Tendríamos que ver la movilidad dentaria y además la pérdida ósea radiográfica. Perfecto, Jorge, felicidades. Entonces, en ese sentido, yo tengo que delimitar mi NIC para empezar, ¿no? Mi nivel de inserción clínica. Y aquí es muy claro, muy evidente ese cambio de coloración que tiene el NIC, o perdón, el límite amelocementario para que me dé el nivel de inserción. Entonces, yo delimito lo que es mi límite amelocementario y de acuerdo a eso voy a determinar, pues, cuánto mide, ¿no? Desde mi margen de la encía hasta acá. Y yo digo aquí, por ejemplo, debe haber una pérdida de 6 o 7 milímetros. Aquí debe estar una pérdida de 4 o 5, una pérdida de 3, 4, una pérdida de 3, 4, 3, 4. Aquí tal vez una pérdida de 5, de 4, de 5. Entonces, de acuerdo a eso. Pero, doctor, si bien hay pérdida del NIC, ¿cómo determino la pérdida ósea? Pues a través de radiografía. Vamos a determinar aquí las piezas claves. ¿Cuáles van a ser piezas claves? Por ejemplo, este canino que presenta mayor pérdida del NIC. Después podemos tomar los dos incisivos centrales y los dos incisivos centrales inferiores. O dependiendo si es que hubiera alguna lesión de Furca, pues voy a tomar en cuenta también esa lesión de Furca.
Entonces son 3 o 4 radiografías que tendría que tomar a mi paciente para determinar la pérdida de inserción clínica. ¿Ya? Aquí lo propio, ¿no? Vemos ya pacientes en estos estados aquí sí les podría aceptar que me digan que es una gingivitis ulcerativa necrosante. ¿Por qué? Porque recuerden en la anterior clase lo que hemos hablado de los cráteres que se forman, ya de los cráteres. Entonces se pierde totalmente lo que es la papila gingival, pero estos cráteres se mantienen con una pseudomembrana, dijimos, ¿no? Esta pseudomembrana que va a venir a cubrir justamente a la úlcera. Pero esta pseudomembrana yo tengo que retirarla para poder tratar esto. Entonces, en estos casos, normalmente, al ya no haber papilas, yo tengo que ir haciendo tratamientos básicos para empezar, ¿no? Porque esto es doloroso, sumamente doloroso para el paciente. Entonces, no es agarrar y empezar a hacer el raspado y empezar. No, sino que yo tengo que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en estos casos donde existe este tipo de lesiones, se aconseja utilizar ultrasonido. ¿Por qué? Porque recuerden que el ultrasonido lo vamos a manejar para realizar oscilaciones o vibraciones a través de ciclos de vibración, entre 20.000 y 40.000 ciclos. Y eso no va a producir molestia o alteración. Además, que el chorro de agua que va a emanar pues, a través del ultrasonido me va a servir, 1, para limpiar detritos, 2, para que no exista mucho dolor porque voy a aplicar frío directo, y 3, para que el paciente no tenga ese dolor y tampoco exista esa hemorragia profusa cuando yo la ataco. Entonces, esa es la ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que yo voy a tardar pues una eternidad con el ultrasonido. ¿Por qué? Porque el ultrasonido no trabaja pues como si fuera una excavadora, ¿no? Algunos piensan que va a venir el ultrasonido y con una pasada, listo, limpiecito. No, sino que lo va limpiando poco a poco, va vibrando alrededor de la pieza y va retirando trozos grandes, pero sin causar lesión de la encía. Esa es la ventaja de utilizar el ultrasonido, ¿no? Casos que nos llegan, casos que rehabilitamos y casos que van quedando mucho mejor. Entonces, en estos casos ya se van rehabilitando de esta manera, ¿no? Pero donde existe sí una pérdida, o sea, pero si ven bien, ya existe pues una encía sana, con su color normal, con su textura normal, con su contorno normal. Si bien hay una pérdida de papila, pero su contorno está totalmente normal. Entonces yo aquí en este momento de rehabilitación ya le puedo decir a mi paciente, mire, y nosotros ya podemos hacer un injerto de encía, podemos hacer un injerto de encía o óseo para poder restaurar, porque si se dan cuenta aquí, ¿qué es esto, doctor? ¿Qué es estas cosas que tiene aquí atrás, doctor, el paciente? O aquí, ¿no? Si se dan cuenta, se ha colocado férulas de resina. ¿Para qué? Para que el un diente se agarre al otro y al otro es como si ustedes se abrazaran de sus compañeros y se colgaran, ¿no? Es lo mismo en este caso. Ferulizamos las piezas ¿para qué? Para que no existe ese movimiento y acabe con lo que es la pérdida de la pieza dentaria. En este sentido, pues se feruliza y se piensa ya en otros tratamientos. Ahora, si el paciente está contento con este tratamiento y no quiere hacerse nada más, pues también se lo deja porque es a criterio personal también. Pero aquí ustedes ya entran pues el consejo que le tienen que dar a su paciente, porque le tienen que decir, mire, aquí ya se ha perdido más de la mitad de su hueso y estas piezas tarde o temprano se van a empezar a mover. Entonces, mi consejo es hacerle lo que es un levante de colgajo o un injerto de encía o un injerto de encía con injerto óseo. Entonces, eso ya dependerá de cada uno de sus pacientes y como siempre les digo, va a depender también de lo económico, porque no es lo mismo que mi paciente venga aquí al consultorio a hacer una limpieza, qué sé yo, porque no tiene recursos económicos, a ser muy distinto a que sea, qué sé yo, mi vecina, ni mi amiga de colegio, mi ex, lo que quieran, pero que tiene economía y que yo solamente lo estoy haciendo en mi práctica. Entonces, yo siempre le voy a tratar pues de dar
lo que es los mejores consejos de este paciente para que pueda mejorar su salud bucodental. ¿Ya? Casos severos que vamos a ver con pérdidas de inserción clínica, solo en piezas exclusivas, si se pueden dar cuenta, la 3.1, la 4.1, la 4.3 y la 3.3, y aquí tal vez en la 2.1. Entonces, este caso, por ejemplo, nos llegó al consultorio, ¿no? Nos llegó al consultorio de esta manera, y bueno, en este caso solamente se trató lo que es la gingivitis y posteriormente se trató estas piezas. ¿Por qué? Porque tenían una bolsa periodontal. Ambas tenían sus bolsas periodontales hacia inicial. Entonces se hizo el lavado irrigado y miren lo que se perdió de tejido a este nivel. Aunque no se perdió, ¿no? Sino que aquí hay mucha presencia de placa y cuando se retiró, pues ya se observó lo que es esta gran pérdida, ¿no? Y si aquí vemos, pues aquí debe haber unos 5 milímetros, yo digo, de raíz que está sosteniendo justamente esta pieza. Entonces lo que se consigue es levantar un colgajo y en su caso hacer una férula, ¿no? Una férula que vaya de canino a canino para sostener estos dos dientes hasta que esta encía sane un poco más y esté pues totalmente rehabilitada para poder aceptar el injerto. Porque si yo hago un injerto en una encía enferma, pues nunca va a funcionar, ¿no? Y como les digo siempre, la radiografía va a ser algo que nos va a apoyar de suma manera. Entonces yo tengo que saber el nivel de tejido óseo que se presenta a nivel de la corona. Si yo no sé a qué nivel se presenta este tejido óseo, yo voy a estar con mi radiografía en mi mano y voy a estar viendo, creo que es 2 o 3, pensar. Entonces, no, como les dije, detecten ustedes la cámara pulpar y a ese nivel tiene que estar el hueso. Miren, en ambas piezas está a nivel de la cámara pulpar. Si está ya por debajo, automáticamente ya hay una pérdida de tejido óseo. ¿Ya? Vamos con el diagnóstico gingival. ¿Qué hora es? Son las 8:40. Es temprano todavía, pensé que era más. Vamos. Bueno, como les dije, para que ustedes puedan entender esta parte, tienen que saber lo que es clínicamente normal dentro de la encía. Dentro de las etapas de gingivitis vamos a ver estas 4, ¿ya? Una lesión inicial, una lesión temprana, una lesión establecida y una lesión avanzada. ¿Cuándo va a ser una lesión inicial? Cuando haya presencia de placa bacteriana. No me he cepillado desde ayer mis dientes, hoy día tampoco me he cepillado, pero ya hay presencia de placa y va a iniciar pues el proceso de inflamación. Entonces, esa es una lesión inicial. ¿Cuándo es una lesión temprana? Una lesión temprana va a ser cuando esté presente el biofilm o la placa bacteriana y pues en este caso me haya olvidado cepillarme por una semana y ya va a existir hemorragia. Voy a comer una manzana, voy a comer algo duro, tal vez un durazno, y va a empezar a sangrar automáticamente mi encía. Y es una lesión temprana, me está indicando que hay una inflamación, pero solamente en un sector establecido, pueden ser en los caninos, pueden ser en los incisivos. Y una lesión establecida es cuando ya existe una gingivitis, incluso ante la ausencia de placa bacteriana. Yo no me he cepillado 3 días. Yo no me he cepillado 3 días. Y le doy duro al cigarro y al alcohol. Y le doy duro. Ha llegado fin de semana, viernes he empezado, sábado he continuado, domingo más le he rematado, lunes en la mañana estoy yendo a trabajar apenas y automáticamente mis encías están pues inflamadas. Automáticamente con una gingivitis ya establecida, que por más que elimine lo que es la causa, en este caso el biofilm o la placa bacteriana, pues esa lesión no va a desaparecer. Hasta que eliminen por completo todos los restos que están causando esta patología. O incluso puede ser que yo tenga un paciente que toma anticonvulsivantes y pues este ya tiene una lesión gingival establecida, pero en su caso de él es debido a los fármacos. Y una lesión avanzada, pues ya aquí se presenta lo que es la GU, sobre todo esa enfermedad que automáticamente
nos va a determinar que esa encía pues ya está en una etapa fatal, ¿vale? Cursos y duración, ¿no? Cursos y duración. Como si se dan cuenta, hay varias clasificaciones de lo que son la gingivitis, pero aquí se les va aclarando cada uno. Unas son etapas de la gingivitis, y aquí entran estas cuatro etapas, ¿ya? Inicial, temprana y las demás. Según el curso y duración, y esto creo que alguien me puso en la clase que vimos abajo, y me puso aguda, recurrente y crónica, ¿no? Aguda, recurrente y crónica. Y esto es según el curso y duración. Según el curso y duración. ¿Cuándo es aguda? Cuando es repentino. Una persona que esté tal vez menstruando, una persona joven de 15, 16 años está menstruando y automáticamente tiene cambios hormonales que le van a producir pues a la larga cambios a nivel de la encía y por ende su inflamación. No va a necesitar de presencia de placa bacteriana, de presencia de cálculo dental, para que esa inflamación se establezca. Entonces es una inflamación aguda que cuando pase pues su ciclo menstrual, pues automáticamente esa encía va a volver a su normalidad. Una gingivitis recurrente es cuando el paciente se le hace el tratamiento de gingivitis, se le ha eliminado todas las causas aparentes, se le ha quitado malos hábitos que tenía, pero nuevamente aparecen. Ahora puede ser que tenga otros hábitos el paciente que no me haya comentado y que está volviendo a producir esa patología, ¿no? Y una gingivitis crónica donde ya pues existe una pérdida de tejido acá, pero esta gingivitis crónica ya pues data de mucho tiempo, estamos hablando de más de 3 meses, recuerden que cuando es crónico es de más de 3 meses, ¿no? El paciente tal vez se ha descuidado un buen tiempo, ha estado sin cepillarse o ha estado cepillándose intermitentemente, un día sí, un día no, una semana sí, una semana no, entonces automáticamente la encía también se aloca. Es como si yo ahorita voy a su cama de cada uno de ustedes y les echo con agua fría, les voy a hacer despertar totalmente. Entonces es lo mismo con la encía, es como si le echaran agua y le lavan hoy, pero se olvidan de aquí a 10 días, se acuerdan otra vez que tienen encía y que tienen dientes y que tienen que cepillarse. Entonces ahí empiezan a aparecer la cronicidad de la gingivitis. No es necesario que exista en estos casos, como les digo, ni placa ni cálculo, solamente que la presencia de la encía inflamada está ahí, está todo el tiempo y no se quita con nada. Entonces ahí hay que ver todos los factores que estén asociados al paciente para estas patologías. Los tipos de gingivitis, ¿no? Los tipos, y aquí entra lo que ya me tienen que colocar en sus diagnósticos, que es una gingivitis localizada, generalizada, marginal, papilar y difusa. Vamos con cada una de ellas. Localizada es cuando vamos a encontrar solamente de 1 a 4 piezas dentarias. Obviamente, si mi paciente tiene pues 8 dientes en toda su cavidad oral, pues automáticamente, al ser 4 dientes, pues ya es generalizada. ¿Por qué? Porque estoy hablando más del 30%. Eso recuerden bien. ¿Ya? Aquí también se tiene que ver el factor de las piezas dentarias. Puede tener 20 piezas dentarias mi paciente. De las 20, justamente 5 están pues póngale con la papila inflamada. Pues automáticamente yo voy a sacar una regla de 3 y voy a ver si efectivamente corresponde al 30% o no. Si son 5 y de 20 piezas, no estoy hablando del 25%, entonces pasa una localizada. Pero si aumento una sexta o una séptima, entonces automáticamente ya pasa a ser una generalizada, ¿ya? ¿Cuándo va a ser generalizada? Cuando ya varias piezas estén inmiscuidas, ¿no? Varias piezas. No, por ejemplo, voy a volver a esta imagen. Cuando una papila está inflamada o con gingivitis, automáticamente cuenta como 2 piezas, 1 y 2. ¿Por qué? Porque es la papila de ambas piezas, por eso es papila interdental. Ahora, si fuera papila de la pieza 12 o de la pieza 13, entonces ya sería otra cosa, ¿no? Pero aquí es la papila interdental, entonces cuenta para ambas piezas. Hay algunas personas que me dicen localizada, y cuando veo que las papilas están inflamadas y a los dientes vecinos más que están ya sanos, pero esa papila está enferma,
Entonces se cuenta pues más esos dos, y esos dos les da automáticamente una generalizada, ¿ya? Dentro de la generalizada pues el papilar, marginal o difusa, de acuerdo a eso. Pero aquí vemos que, por ejemplo, el margen está inflamado, si bien las papilas no en algunos casos, en otros casos están inflamadas, pero en su gran mayoría el margen de la encía está inflamado. ¿Y esto por qué? Pues por restos de alimentos. ¿Cuándo va a ser marginal? Cuando solamente el margen de la encía esté alterado, ¿no? Aquí en esta imagen se ve mejor. Miren cómo está ese margen, el edematoso, eritematoso, rojizo, las papilas normales, rosaditas, pero el margen no. El margen está inflamado. El margen está totalmente inflamado. Aquí, por ejemplo, es una mixta, ¿no? Es una difusa. ¿Por qué? Porque aquí esta papila está inflamada, este margen está inflamado, pero aquí este margen, si se dan cuenta, tiene un color más rojizo que se está arrastrando ya hacia esta papila. Y aquí hay un punto sangrante, ¿no? Ahora vamos a hablar de la papilar, que solamente se ve la inflamación de las papilas, ¿no? La inflamación de las papilas. No así de lo que es el margen de la encía. El margen de la encía se ve normal, pero las papilas se encuentran edematosas y eritematosas. Y la difusa, ¿no? Cuando ya se encuentran papilas inflamadas, margen gingival inflamado, todo inflamado, margen, papila, entonces ya estamos hablando de una difusa. La gingivitis marginal y papilar generalizada, estas normalmente se van a denominar como difusa, recuerden eso bien, difusa. Pero en esos casos, por ejemplo, nosotros tenemos que detectar que la papila esté con un cambio de color, que el margen esté con un cambio de color y ambas estén con un cambio de color. Como les dije hace rato, si la papila está inflamada, compromete a las dos piezas, ¿ya? Por más que esta pieza esté sana y esta papila esté inflamada, compromete ya a esas dos piezas. La gingivitis difusa, generalizada, marginal papilar y adherida. En este caso, ya inmiscuye aquí lo que es la encía adherida. La encía adherida. Entonces aquí se hace doblemente difusa. ¿Por qué? Porque esta gingivitis que ha empezado en esta papila y en esta imagen de la encía se está extendiendo hacia mi encía adherida o hacia mi encía insertada. Entonces ya veo inflamaciones a ese nivel, inflamaciones graves. Y por ejemplo, para darle solución a este tipo de tratamientos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Levantar el colgajo y empezar a realizar un raspado y alisado con mi colgajo hacia arriba, como si le hubiera levantado la camisa o la polera y le estuviera viendo todo al diente. Entonces, en ese caso, empiezo a hacer mi raspado y alisado. Es súper doloroso, ¿ya? Gingivitis marginal, difusa generalizada, donde ya vemos que la encía insertada, pues, está alterada. Está alterada. Y aquí vemos lo que es una encía marginal, ¿no? No está llegando todavía a la papila, si se dan cuenta, pero ya está llegando a lo que es la encía adherida. Hallazgos clínicos, ¿qué es lo que normalmente vamos a encontrar dentro de una gingivitis? Vamos a encontrar inflamación, eritema, vamos a encontrar sangrado, vamos a encontrar exudado. No, exudado vamos a encontrar en periodontitis, no en gingivitis. En gingivitis vamos a encontrar sobre todo hemorragia, gingivomorragia. Y el sangrado al sondaje gingival, ¿no? Aquí en esta imagen, por ejemplo, hay un error. ¿Cuál es el error? No me voy a responder, voy a preguntar. La sonda, doctor. Bien, la sonda, el uso de la sonda, perfecto. Para realizar lo que es el examen de lo que es la encía, no tienen pues que realizarlo con la sonda de exploración, porque la sonda de exploración tiene una punta muy filosa, muy aguda, que obviamente ante el paso de esta sonda por lo que es la encía, automáticamente va a producir una hemorragia. Entonces, para eso yo tengo que utilizar, pues, mis queridas sondas periodontales. Y aquí les presento, ¿no? Hay algunos que tienen, creo que todas las sondas y ni siquiera saben el nombre.
Estas son el nombre de cada una de estas sondas y les voy a explicar de manera muy resumida. La sonda que nosotros utilizamos es la sonda Carolina del Norte. Y esta sonda viene milimetrada, milímetro a milímetro. ¿Qué significa? 1, 2, 3, inicio de este punto negro 4, final del punto negro 5, sigo 6, 7, 8, 9, inicio del punto negro 10, final del punto negro 11, 12, 13, 14, inicio del punto negro y 15, final del punto negro. Para aquellas personas que están aprendiendo a utilizar esta sonda, esa es la forma. Entonces, ustedes automáticamente se les va a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque van a ver que está delante de este punto negro, entonces 3, listo, 3, ya está. Van a ver que está llegando hasta el punto negro, es 4, 4, listo, los registros. Y es muy fácil manejar esta sonda. Y esta sonda, como les digo, si bien no me patrocina, debería hacerlo porque creo que les he pedido a todos. Pero en este caso, esta sonda es la que más se utiliza para lo que es el periodontograma, justamente por el valor de medida que tiene. Para empezar, todas las sondas periodontales tienen que tener una punta que no sea filosa, tiene que ser una punta roma, una punta que sea lisa, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la sonda Carolina del Norte cumple con las funciones que nosotros requerimos. ¿Para qué? Para realizar el periodontograma. ¿Por qué? Porque incluso voy a encontrar yo en algunos casos que mi límite bucogingival mide 15 milímetros, o tal vez incluso un poco más. Y es la única sonda, si se dan cuenta, dentro de estas sondas, es la única sonda que llega a 15 milímetros, ¿no? Ahora, esa es la sonda Carolina del Norte, la que nosotros estamos utilizando. Hay otras sondas. Hay algunos que me están manejando la sonda Williams. La sonda Williams viene. Aquí les voy a explicar. Viene 1, 2, 3, espacio 4. Y recién viene el punto 5. Espacio 6 y viene 7, 8, 9 y 10. Nada más hasta 10 milímetros. ¿Es un poco más complicado del uso? Sí. ¿Por qué? Porque cuando excedes los 5, no sabes pues si estás en 5 o si estás en 6 o si ya estás llegando a 7. Y eso es lo malo de esta. Lo mismo aquí, cuando excedes los 3 milímetros, no sabes si estás llegando a 4 o si ya estás llegando a 5 o si estás en 3. Entonces, eso es lo malo de esta sonda, que no te delimita y te dan estos espacios en blancos. ¿Para qué? Para delimitar 5 milímetros, sí. Pero si yo quiero delimitar 6, ya no puedo. A diferencia de esta, que sí. Ahora, la OMS también ha sacado su propia sonda periodontal que ha querido imponer, pero no lo ha hecho. ¿Y qué dice la OMS? La OMS dice que de acuerdo a su sonda, pues se va a poder determinar si es patológico o no patológico. ¿Y qué nos dice? Que la punta de esta sonda mide 0.5 milímetros, solamente la puntita. Entonces hay en algunos casos, cuando nosotros estamos realizando, por ejemplo, ya hemos sacado nuestro margen gingival, ahora tengo que sacar mi profundidad de sondaje y el hueso está pegadito. Introduzco en mi sonda, no entra nada, nada. Y ahí entra esta sonda, que esta sonda me va a decir que está entrando mi sondita 0.5 milímetros. Entonces ahí es donde sí se puede utilizar esta sonda. Cuando nos da a nosotros un 0, pero no es un 0, es un 0.5, que es lo que dice la OMS. Pero de ahí ya no tiene más divisiones hasta que llega el 3.5 y el 5.5. Al 3.5 nos dice que ya hay una pérdida del NIC, del nivel de inserción clínica, automáticamente. O en su caso, que ya hay una bolsa en proceso en profundidad de sondaje que está iniciando. Porque recuerden que lo normal es hasta 3 milímetros. Excede los 3 milímetros y es patológico. Y es ahí donde entra esta sonda igual, donde nos dice que es 3.5 y ya es algo patológico. Excede los 5.5 ya es otro, llega a los 8.5 hasta los 11.5. Entonces, esas son las diferencias que tienen cada una de estas sondas periodontales, ¿no? Ahora, la sonda de arriba, doctor, se está olvidando, la sonda de Naver. Esta sonda de Naver se utiliza exclusivamente ¿para qué? Para delimitar lo que son las lesiones de Furca. Lesión 1 nos va a llegar hasta 3 milímetros de profundidad, es por eso que tiene forma de, en este caso, de hoz, ¿no? Entonces, esta es mi raíz y esta es mi sonda. Entonces, yo voy a meter por debajo de la furca mi sonda y va a ser hasta donde entre.
Entonces, si entra a 3 milímetros, me dice que estamos en un grado 1 de lesión de Furca. Si entra a 6 milímetros, me dice que estoy en grado 2 de lesión de Furca. Si entro más de 9 hasta 12, significa que mi sonda se va a pasar de un lado hasta el otro lado, se va a pasar. Y yo voy a ver lo que sale, pues entra por vestibular y sale por lingual, así voy a ver. Pues automáticamente ya estoy hablando en un grado 3. Es por eso que les decía, de acuerdo al estudio que ustedes quieran hacer de lesión de Furca, puede ser en sentido vertical como en sentido horizontal. Y dentro del sentido horizontal entra la sonda de Navers. ¿Ok? Bueno, y la forma correcta de utilizar la sonda, ¿no? Siempre va a ser dirigido hacia el ápice de la pieza dentaria. Nunca tiene que ser en forma recta. Si mi pieza está, por ejemplo, así rectita, yo no voy a querer entrar así, ¿no ve? Tengo que entrar en relación a mi pieza para ir. Ahora, si mi pieza está un poquito inclinada, tampoco voy a venir recta y querer entrar ahí, no, sino que tengo que inclinar también mi sonda para poder ingresar dirigiéndome hacia el ápice de la raíz, porque esa es la forma correcta en la cual yo voy a determinar la profundidad de sondaje, ¿no? Y en este caso que ya les mostré, pues es una profundidad de sondaje de 4 milímetros que estamos viendo ahí. Y es por eso la ventaja de utilizar esta sonda, porque automáticamente yo viendo el punto negro, el primer punto negro, yo ya sé que estoy en 4. Si desaparece el primer punto negro, soy que estoy en 5. Entonces, esa es la ventaja. Preguntas, dudas, consultas hasta ahora. Ya, bueno. Nos vemos esta tarde con los que tengan que venir y ya saben, por favor, diagnósticos correctos. No me dan diagnósticos correctos, lo siento mucho. No van a iniciar tratamiento. No van a iniciar tratamiento. ¿De acuerdo? Porque la verdad que yo no he visto hasta ahora un médico o un odontólogo que no dé un diagnóstico y que ya quiera realizar el tratamiento sin saber el diagnóstico o sin que sepa de lo que está hablando. Entonces, por favor, sí me voy a poner un poco más estricto a partir de esta semana, sí. Así que no se van a sorprender, no se van a quejar. Bueno, si quieren quejarse, se pueden quejar, no hay ningún problema, están en su derecho, pero también yo les voy a exigir, porque aquí a lo que vinieron es a aprender. Así que, sin más chicos, tengan un buen día, sean felices, cuídense y si no hay preguntas, pues nos vemos esta tarde con los que tienen que venir, mañana con los que tienen que venir y la siguiente semana en teoría. Chao chicos. Doctor, perdón, Doctor, buenos días, una consulta. Este, doctor, en caso de que, digamos, hoy me toque mi clínica y justo mi paciente presente una inflamación en su cara por el dolor de un diente, ¿puedo traer a otro paciente? Porque Claro. aunque ya haya iniciado con él el tratamiento. Me indicas que ya has empezado tratamiento farmacológico, Elba, ¿a eso te refieres? No, ya le traje con la historia clínica y demás a su materia, a su clínica. El problema es que justo si hoy me toca, entonces mi paciente está un poco mal. ¿Podría traer a otro paciente para empezar? Claro que sí, no hay ningún problema. Eso ya depende de ustedes. Solamente, como les digo, traten de conseguirse pacientes de confianza, pacientes que no les fallen, pacientes que no sean de un día. Son pacientes que van a venir 2, 3 veces, entonces traten de conseguirse pacientes de este tipo. Ahora, si no puede venir tu paciente, por ejemplo, el día de hoy, perfecto. Puedes traer otro paciente y aperturar su historia y hacer esa historia. Ahora, si me traes la historia y en él va, pues vienes directo a trabajar. Así de siempre. ¿Para qué? Para que no pierdas el tiempo. ¿Ya? Eso es lo que puedes hacer, Elba. Sí, está bien, doctor. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra doctor, pregunta? buenos días. Buen día. Una pregunta, ¿a qué hora podemos venir a dejar los instrumentales? Tendrían que haberme dejado la anterior semana, el día martes. Me tienen que dejar en las clases de práctica que tenemos. Ahí voy a recepcionar sus bandejas. Eso aclaré con su presidente, por si acaso. Bueno, doctor. ¿Ya? Doctor, y los que no dejamos, tenemos que hacerlo esterilizar en otro lugar y podemos traer eso, ¿verdad? Tendrían que hacerlo esterilizar. Yo les diría, ahorita les espero con todas sus bandejas para esterilizarlos, pero tengo clases, chicos. Y les conozco, van a venir cada rato a tocar la puerta. Y va a ser molestoso para las otras personas que me están atendiendo.
Entonces, por eso es que no voy a aceptar en el día. Ya por lo menos lo que quedamos con Yesenia es que los que les toca el día martes, por ejemplo, los que les toca el día martes pueden venir a dejar hoy en la tarde. Y a los que les toca el día lunes de la siguiente semana pueden dejar el martes, mañana. ¿Ya? ¿Esto para qué? Para que tengan su instrumental aquí. Ya lo utilizan y se lo llevan. Ya lo utilizan y se lo llevan. No me van a dejar. Nadie me deja el instrumental acá. Ya, eso para evitar pérdidas o extravíos, la verdad, que hasta ahora no he podido reponer las bandejas que se han perdido sus compañeros. Ya, Bueno, doctor, gracias. de nada. Ahora, si es que alguien, por ejemplo, tuviera, qué sé yo, clínicas a las 4, 5, 6 y quisiera dejar esta tarde para que esta tarde mismo se lo esterilice y así en caliente pues atienda, no hay ningún problema. Yo se los esterilizo. Pueden traerlo a las 2 de la tarde a aquellas personas que les tocan a las 3, 4, 5 y yo se los esterilizo normal. No hay problema con eso. ¿Ya? Lo que quiero evitar es que me dejen su instrumental. Eso quiero que me entiendan. Ya, sobre todo por las pérdidas y extravíos que ha habido en la anterior gestión. ¿Qué más? Algo que me está olvidando, por favor. Traten de llenar por lo menos, si me van a venir y me van a decir, doctor, he venido a llenar mi periodontograma, por lo menos díganme, he llenado mi anamnesis y he llenado mi consentimiento informado. Hay otras personas que están viniendo, creo que en la esquina están consiguiendo su paciente y lo están trayendo y ni siquiera saben su nombre. Entonces, por favor, es su tiempo. Yo les digo así, es su tiempo. Cada uno lo va a aprovechar como quiere y como puede. Si no quieren aprovechar su tiempo, no lo hagan, pero tampoco después me exijan y me digan, doctor, denos unas horas. Y esto va dirigido para todos, ¿ya? Porque es sus horas. Y si se dan cuenta, no van a tener muchas horas. Entonces, aprovechen. Por eso les digo, traigan 2 pacientes, traigan 3 pacientes. Ahora, si me van a trabajar con el ultrasonido tarda, como les he explicado hace rato, tarda en el trabajo. Entonces, eso por si acaso, para que no se emocionen y digan, voy a hacer con el ultrasonido y lo voy a sacar de una. No. La función del ultrasonido es retirar los cálculos y la placa, obviamente, bajo esas oscilaciones para evitar hemorragias. Entonces, es un trabajo mucho más limpio. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Su indumentaria, nuevamente les recalco, por favor, ¿ya? Bata, botas, gorro. Y obviamente sus guantes. Nuevamente les voy a exigir lo que es el tema de desechos, por si acaso, desechos. Si encuentro alguna persona que me está tirando sus guantes en el basurero que no corresponde, voy a ir rebajando puntos en la práctica, ya en la práctica. Y si coloco notas bajas en práctica, no va a ser mi culpa, sino culpa de aquella persona. Porque yo ya la anterior gestión les di lo que es bioseguridad y ahí entró lo que es el manejo de basuras. Así que solamente es cuestión de que repasen y recuerden. Si nada más, chicos, pues les espero esta tarde. Por favor, no se olviden su material, no se olviden sus sondas, no se olviden sus curetas, aquellas personas que van a trabajar. Y mucho menos hay algunas personas que se han olvidado sus historias. No se olviden sus historias. Ya sus historias, por favor, tráiganlas. Cuídense, chicos, tengan un bonito día, un bonito inicio de semana. Nos vemos el lunes con los demás. Chao. Doctor. ¿Qué? Una consultita. Yo me toca mi clínica a las 3:20. ¿Puedo venir a dejar instrumental a las 2? Puedes venir, Lola, no te preocupes. Listo, gracias, doctor. Listo, nos vemos a las 2 con los que quieran dejar su instrumental. Ya, 2 en punto. Chao, chicos. Hasta luego, doctor.